Seguramente, y dando seguimiento a sus programas, se han dado cuenta que llevamos un ligero retraso en cuanto a los tiempos. Entonces, en aras del respeto a ese tiempo y sobre todo el respeto al tiempo de todos ustedes, lo que vamos a hacer es que los dos últimos paneles con los que vamos a cerrar esta mañana de trabajo los vamos a unir. Entonces, me voy a permitir presentarles a quienes nos acompañan. Entonces, viendo de frente, en el lugar donde ustedes están, los integrantes del primer panel que teníamos planteado, viendo de frente ustedes, están del lado izquierdo y del lado derecho quedan las integrantes del segundo panel. ¿Ya estamos todos para poder presentárselos? Muy bien. El primer panel, les pido por favor, si son tan amables, de apoyarnos tomando sus lugares y apoyándonos, guardando un poco de silencio para que les pueda yo presentar a nuestros invitados. El primer panel lleva por título El gobierno como aliado clave para propiciar el cambio. Nuestros invitados son Humberto Hernández Haddad, subsecretario de Desarrollo y Regulación de Turismo designado para el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. ¿Qué tal? Hola Humberto, buenas tardes. También nos acompaña Rogelio Jiménez Pons, él es el director general designado para el Fondo Nacional de Fomento al Turismo del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. También nos acompaña Pedro Joaquín del Boa, él es presidente municipal de Cozumel. Y Carlos McKinley, él es secretario de Turismo designado para la Ciudad de México. Y por el otro lado tenemos a quienes nos acompañan para hablar de las experiencias exitosas en turismo sustentable o sostenible. Está Maricel Robert, ella es directora del Departamento de Desarrollo Económico en la Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo Integral de la Organización de los Estados Americanos. También Beatriz Barreal Danel, fundadora y CEO de Riviera Maya Sostenible. Y Marta Patti Ruiz Corso, directora de Grupo Ecológico Sierra Gorda. Y como moderadora de este grupo está Isabel Studer, directora ejecutiva de Nature Conservancy. Adelante. Muchísimas gracias, pues buenas tardes a todos ustedes. En primer lugar, un enorme agradecimiento a todos los presentes por estar aquí en esta gran conmemoración de 30 años de este Consejo Nacional de Empresas Turísticas. Como se decía en la mañana, se dice fácil, pero realmente es la construcción de una agenda pública muy relevante para el país. Para mí es un privilegio estar aquí en esta celebración, pero también compartir estos dos paneles con líderes, verdaderos líderes de nuestro país, por un lado desde la plataforma pública, gubernamental, pero por otro lado de la sociedad civil. Y no crean que aquí hicimos trampa, o sea, hay equilibrio de género, pero es curioso tener a mi izquierda a las mujeres, lo cual la acción en campo, y por otro lado los líderes en la política, que no porque sean hombres son menos. Les reconocemos ese valor, se lo reconocemos. Quisiera en particular, por supuesto, agradecer a todo el CENET, tienen líderes muy valiosos, pero en particular quisiera hacer
un reconocimiento y dar un profundo agradecimiento a Pablo Azcárraga, porque él ha tenido esta visión de turismo sostenible. Cuando yo lo conocí y le empecé a insistir de la importancia de trabajar de la mano con él, pues él de inmediato casi me ganaba las palabras. Yo le quería convencer de cómo en TNC México era tan importante la conservación de los recursos naturales y por qué los objetivos de desarrollo sostenible y por qué el país necesitaba esta visión. Bueno, pues él me robaba las palabras y entonces muy fácilmente para mí pues fue reconocer que tenía un líder enfrente, pero sobre todo una persona que tenía la valentía, no nada más de decir que lo iba a hacer, sino de hacerlo en sus propios hoteles, de hacerlo dentro del CENET. Y la verdad pues quiero reconocer este liderazgo porque es lo que necesitamos para nuestro país. Hoy tenemos en una agenda pues con muy poco tiempo que cubrir temas que son muy importantes, porque aquí muchas veces se habla del turismo sostenible y la gente de inmediato piensa en el medio ambiente. Pero la verdad es que cuando hablamos de sostenibilidad, estamos hablando de una agenda que es inevitable, como dice bien el título de este congreso, es inevitable porque el desarrollo no puede no ser sostenible. Y cuando hablamos de sostenibilidad, estamos hablando de la integración de los elementos económicos, de los elementos sociales y de los elementos ambientales. Entonces, la Agenda de Desarrollo Sostenible 2030, que ha sido adoptada por todos los países en el mundo, no nada más los países en vías de desarrollo, sino también los países desarrollados, y también, por cierto, asumido los compromisos por parte del sector privado, es justamente esa nueva visión, de que no podemos hablar del tema de pobreza por un lado y del tema de desarrollo económico por el otro, o el tema ambiental por el otro. Tenemos que integrar estos temas. Creo que pues ya algunos siglos se pensaba que era importante primero desarrollarse económicamente y que después se podían hablar de los aspectos sociales y ambientales, porque eran ajenos a los modelos económicos. Aquí una economista no me dejará mentir, que bueno, pues esa es la manera en que todos aprendimos la economía. Pero hoy nos damos cuenta que esos que eran los factores exógenos al modelo, pues ya están teniendo un impacto muy importante que incluso están deteniendo la posibilidad del desarrollo, la posibilidad del crecimiento económico. Entonces hoy pues tenemos un gran reto en general como humanidad, pero en particular como su servidora moderadora y como panelistas, porque pues la comida es dentro de muy poco tiempo y entonces no tenemos tanto tiempo para abordar una agenda tan vasta, en donde creo que hay mucho por decir, mucho por plantear. Y yo lo que les voy a pedir es a cada uno de nuestros panelistas comenzar con una reflexión y sobre todo pues todos ustedes pues tienen un nuevo reto, el nuevo reto de cómo atender el tema de la pobreza y la desigualdad, como lo ha dicho el presidente electo Andrés Manuel López Obrador, y al mismo tiempo asegurarnos que eso considera a los distintos actores de la sociedad y en particular integra los valores naturales, ambientales y por supuesto permite que el sector empresarial sea un componente importante en la ecuación. ¿Cómo podemos asegurar que haya crecimiento económico al tiempo que mejoramos la condición de vida de los mexicanos, sobre todo aquellos que están en situación de pobreza, que son muchos, y al mismo tiempo conservamos los recursos naturales? Se dice fácil, pero es un gran reto. Y creo que la única manera, como decía el secretario de la Madrid esta mañana, es hacerlo si lo hacemos juntos. Entonces quisiera en primer lugar pedirle a mi gran amigo Humberto Hernández Haddad, muchas gracias por estar aquí, como en tu nuevo rol desde la Secretaría de Turismo, desde el Gobierno Federal, ¿cuál es la visión
que tienes de este turismo sostenible, ¿qué son cuáles son aquellos elementos clave que tú consideras importantes desde esta nueva trinchera? Has tenido una experiencia larguísima desde el Senado, desde el gobierno federal, en muchos cargos, y creo que esa perspectiva te permite decirnos hoy, a la luz de los retos que tenemos, ¿qué es lo que ves como los puntos clave desde la Secretaría de Turismo para impulsar este nuevo modelo de desarrollo ineludible? Gracias, querida doctora Isabel Studer. El nombre de la doctora Studer vino primero a mi atención porque ella ocupa un lugar de mucho respeto en el Centro de Estudios Internacionales Avanzados de la Universidad Johns Hopkins en Washington, D.C., donde sacó su doctorado. Y veo que sí, las mujeres mexicanas pueden sentir orgullo de que hacen presente sus planteamientos, sus decisiones éticas, en temas tan esenciales como es este que hoy nos congrega a invitación de CENET. ¿Cuál es el futuro del mexicano y del territorio mexicano insertos en un planeta que está sufriendo un deterioro ambiental tan peligroso y acelerado que puede tener costos irreparables? Pueden ser daños de imposible reparación los que consiga el efecto antropogénico. Un efecto antropogénico que se da con la sola presencia de nosotros en la superficie del planeta. Al comenzar a respirar y caminar, hay un impacto ambiental antropogénico. Me pidió Miguel Torruco que les hiciera presente su saludo afectuoso, un fuerte abrazo para Pablo Azcárraga y el Consejo Directivo del CENET, para decirles que él ha pensado mucho tiempo precisamente en esto que hoy estamos aquí hablando, y que hasta donde las cosas permiten un resultado factible, razonable, le queda claro a Miguel que es una alianza entre gobierno y sector privado la que va a determinar la calidad de las políticas públicas de sustentabilidad para defender lo futurible. ¿Qué es lo futurible? ¿Recuerdan quién le dio vida a la palabra futurible? Es el mejor futuro posible. Lo inventó un aristócrata de Bélgica, Bertrand de Juvenal, cuando comenzó a explorar una nueva teoría de lo contradictorio que ya hoy en el plano científico, especialmente para la sustentabilidad, usan los científicos que operan desde los centros de ciencias complejas. Y la UNAM tiene uno, por cierto, y muy bueno, con los que tendremos que hablar cuando llegue el momento de políticas públicas regulatorias a nivel federal, estatal, municipal, utilizando los nuevos criterios y descubrimientos del Centro de Ciencias Complejas de la UNAM. Para el Estado regulatorio, la lección debe de ser: la mejor regulación es la que cuenta en concordia y armonía con la participación y compromiso de la sociedad en su conjunto, de los medios de comunicación, de los centros de investigación, no solamente de quienes tengan una responsabilidad como autoridad municipal, estatal o federal, inclusive la gobernanza internacional. Es muy importante que México recupere su presencia en los foros de la política exterior, donde ha tenido un lugar tan distinguido, en el momento en que la agenda del cambio climático y de las políticas que de ella se deriven nos lleven a asumir los compromisos de cómo vamos a borrar la huella de carbono y saldar la deuda ambiental, la deuda ecológica. Ya algunas líneas aéreas y algunas líneas de cruceros, las más importantes, nos han hecho saber que no bajarán a sus pasajeros en destinos turísticos que no tengan certificado de sustentabilidad. Debemos preparar entonces una conciencia nacional, educada, preparada, con conocimiento cívico, de compromiso, de que este es un asunto que nos impacta y que va a cambiar incluso el modo de vida, de consumo y de transporte de la humanidad, no solo de un país en especial. Yo reitero en este foro el compromiso que a partir del 1 de diciembre ha establecido el presidente electo Andrés Manuel López Obrador para tener una industria turística
que cada día supere nuevas metas y que tenga un beneficio social para todos los sectores sociales del país en términos de mejores empleos, salud, educación, transporte. Ese es el concepto de sustentabilidad que lleva al recurso humano y a los recursos naturales del territorio mexicano a que tengamos un modelo exitoso. Magnífico, pues son muy buenas noticias. O sea, yo realmente creo que que mencionas, el cambio climático, es uno de los temas que más va a impactar, como bien decías tú, en términos de las regulaciones, de los compromisos. México ya es líder a nivel mundial en los compromisos internacionales ante la Convención de Cambio Climático. Pero ahí yo te haría una pregunta. Nosotros cuando escuchábamos las ponencias anteriores, pues básicamente vemos que hay un crecimiento vertiginoso. Ya nos decía Eduardo Sánchez Navarro, está fantástico, pero a ver, o sea, aquí tenemos un reto del modelo de desarrollo como tal. Estamos recibiendo millones de turistas que están interesados en México. Entonces, un poco más allá, Humberto, o sea, cuando decimos las regulaciones, ¿sí? ¿Qué esperas, o sea, en términos en tu nuevo rol, o sea, como secretario de Planeación, la importancia que tiene, o sea, decir cómo planeamos? ¿Qué ideas están detrás de esa visión básica que tú tienes de decir, sí, hay un compromiso con la sostenibilidad de generación de empleos, pero vemos que hay tensiones intrínsecas? ¿Cómo se haría? A partir del 1 de diciembre me corresponderá el área de desarrollo y regulación en la Secretaría de Turismo. Desarrollo y regulación. Por eso escuché con mucha atención el planteamiento de Eduardo Sánchez Navarro Redo cuando uno de los hoteleros más importantes del mundo, don Gabriel Escarrer, presidente del Grupo Meliá, con 360 hoteles operando en el planeta, le manda a decir que ve con preocupación que visitó Los Cabos y que ve venir un desastre y que considera inminente la necesidad de que México recupere dos instrumentos que hoy debieran ser palabras con las que salgamos convencidos de este Congreso Nacional. Planificación. Necesitamos tener planes maestros y qué bueno que aquí está un arquitecto de tanta experiencia en esa materia como es Rogelio Jiménez Pons y un secretario de Turismo de la Ciudad de México como es Carlos McKinley, que sabe lo que es lograr que la Ciudad de México se encuentre hoy en un lugar privilegiado por número de visitantes y divisas captadas. Planificación, planes maestros, y el segundo, buena regulación, y que sea una regulación de compromiso multisectorial donde lo que hagamos estamos convencidos de que es lo que mejor le conviene a nuestro país. Ese sería un planteamiento inicial en términos generales. Muy bien, pues aquí un tema importante que se ha mencionado es precisamente cuando hablas de multisectores, de los temas de gobernanza. En México tenemos muchas leyes, tenemos muchas regulaciones, pero muchas veces distintos actores andan por distintos lados y a veces lo que hacen unos actores pues lo deshacen otros, y entonces yo creo que uno de los grandes retos cuando tú dices esta visión multisectorial me encanta, pero creo que tendríamos que empezar a caminar en esquemas de gobernanza en donde haya una mayor coordinación y no nada más entre los distintos niveles de gobierno, a veces es incluso dentro del mismo gobierno federal, que podamos tener una concertación de esfuerzos, y ya para no mencionar la importancia que tendrá la interlocución con otros actores, ¿no? Creo que ahí Fonatur tiene un papel muy importante, lo ha tenido en términos de las obras de infraestructura, y creo que desde el CENET hay esta idea de que Fonatur pudiera ayudar mucho en el trabajo con los gobiernos municipales. Esta idea, por ejemplo, de aprovechar las zonas económicas especiales, las obras de infraestructura. Sé que tú nos vas a hablar de un proyecto icónico del próximo gobierno, pero ¿cómo hacer que Fonatur precisamente aproveche tener un rol como un gran promotor, ya no digamos del turismo, del desarrollo sostenible para México? ¿Qué nos dices? ¿Qué nos cuentas, Rogelio? Pues primero, una cosa que es muy importante señalar, que es la visión de
de lo que debe ser la planificación. Nosotros tenemos que establecer horizontes de planeación 30, 50 años, y últimamente que estoy metido en el tema de los trenes, en Europa planean las cuestiones de los trenes a 100 años. En consecuencia de esta visión, es muy distinto ya la planeación en corto, que a veces se demanda por ciertos tipos de retornos, tasas internas de retornos. La infraestructura tiene que estar planeada en esos campos. Ahora, ¿cómo tiene que ser planeada? Yo siempre lo he visto, y aquí se ha dicho, quiero dar el ejemplo. La sustentabilidad para nosotros es como una mesa, con 4 patas. La pata inicial, la pata económica. La segunda, la pata ambiental. La tercera, la pata social. Y la cuarta, la pata cultural. Si esta mesa está en condiciones de parejura, si está equilibrada, podemos garantizar que puede haber un desarrollo armónico. Y si todavía sobre esta mesa ponemos un mantel, llamémoslo así, de certidumbre jurídica, normatividad, etcétera, podemos garantizar que entonces sí el sector social y las partes, el sector privado puede invertir con garantías de desarrollo. El Estado mexicano debe velar porque esta mesa se mantenga en equilibrio, en armonía. La planeación para nosotros es fundamental. Ahora, ¿qué significa ya en la práctica de todo esto? Evidentemente pensar en desarrollos integrales. ¿Y qué es integrales? Que se incorpore una visión, ahora sí, general. Es fundamental ya no tener la visión excluyente del desarrollo. Vemos, por ejemplo, ahorita los ejemplos que pasaba Eduardo de la sobrecarga, o sea, la masificación, nosotros le llamamos sobrecarga. Es ahorita un tema muy preocupante, sobre todo en la Ribera Maya, en muchos lugares. Cancún mismo, no sé a quién se les ocurrió redensificar Cancún, tiene una capacidad señalada por una vinculación, más bien una conectividad hacia el interior de la isla, hacia la parte continental, unas vías con cierta capacidad. Obviamente esto, si uno le mete y sobresatura en aras de una especulación inmobiliaria, pues no va a resultar. Tenemos que buscar cómo obtener claramente el monitoreo de la capacidad de carga de estos destinos y sobre todo tener la visión de cómo integrar a ciertos grupos que actualmente no están integrados al desarrollo. Las imágenes que pensaba Eduardo sobre las colonias, mira, yo conozco un caso de un jardinero de Ritz-Carlton ahí en Cancún, llega a tardarse hasta 3 horas en llegar a su casa, llega en condiciones bastante malas porque obviamente vive ahí en las regiones, su esposa también trabaja y hay completamente un escenario muy malo social. No podemos seguir fundamentando el desarrollo turístico bajo estas bases. Hay que comenzar a corregir radicalmente este proceso. Ahora, ¿qué hacer en términos? Yo creo que hay muchos instrumentos de la planeación como la transferencia de potencialidad. ¿Cómo podemos pasar de ciertas zonas recursos para mejorar otras zonas? En este momento ya en la próxima administración hay programas muy específicos para atención de zonas marginadas en centros turísticos. Y con esto quiero decir una cosa muy importante. Para el nuevo gobierno, el sector turismo es súper prioritario. Uno de los 3 grandes proyectos es turístico, que es el Tren Maya. Pero aparte hay un programa muy importante a través de ese dato de refuerzo a los centros urbanos turísticos. ¿Por qué? Porque no podemos seguir pateando a la gallina los huevos de oro. No podemos seguir permitiendo los desarrollos desordenados. No podemos permitir que Playa del Carmen siga bajo ese esquema de crecimiento desorbitado. Tulum, que es una maravilla, es una joya de la corona, le estamos pateando en el suelo. Los grandes hotelitos que cobran $1,000 y pico la noche, no tienen ni drenaje, no tienen agua potable, tienen un acceso ridículo. ¿Qué ha pasado? Que el Estado ha dejado de hacer una parte importantísima, la planeación territorial. El proyecto del Tren Maya, aunque mucha gente no lo ligue en principio, ¿por qué lo hace Fonatur y no lo hace la SCT? Por un simple principio, el proyecto del Tren Maya es un sistema ordenador territorial, es fundamentalmente una estrategia de desarrollo territorial. En consecuencia de ese desarrollo podemos distribuir cargas y sobre todo una cosa que es muy importante, y eso tiene que ver con los aspectos ambientales. Un tren es 100 veces menos contaminante que una carretera. Un tren permite precisamente la vía, no en cualquier lugar de la vía, como es el caso de la carretera, que la gente se puede bajar, puede sacar especies, se pasa por una zona boscosa, se lleva las maderas. No, el tren puede pasar y solamente en los puntos específicos puede haber desarrollo. Pues es muy revelador la forma de ser, de cómo se ha desarrollado parte importante de los centros europeos, cómo el tren ha sido un elemento ordenador del espacio.
Es por eso que ahorita el proyecto de Andrés Manuel del Tren Maya tiene esa visión de ordenadora del espacio en una zona que requiere mucho retomar lo que originalmente se hizo hace tiempo, el ordenamiento territorial. Fantástico, ¿no? Pues bueno, nos has mencionado unos temas increíbles, o sea, el elemento ordenador del espacio territorial nos parece fundamental, sobre todo viniendo de una organización ambientalista. TNC lleva 30 años invirtiendo recursos, movilizando recursos internacionales para la protección de centros como Calakmul o Siancán. Son las reservas naturales de la biosfera, ya no son nuestras nada más en México, son de la humanidad. Entonces, bueno, pues ahí sí sería muy importante pensar en el tren o quizá estar abiertos a otras opciones, unos teleféricos como ya hay en Medellín, que le permitirían a los turistas gozar de la belleza de estas verdaderas riquezas naturales sin tener que atravesarlas con un tren, ¿no? Creo que hay ideas, y ahí es donde sumando y uniendo esfuerzos, creatividad, conocimiento, ciencia, que tenemos no nada más TNC, otras organizaciones de la sociedad que están organizadas, que pudiéramos contribuir con ideas innovadoras, porque creo que si Costa Rica lo pudo hacer, ¿por qué México no lo va a hacer con tantas más riquezas naturales, con tantos más tesoros, no solo naturales, sino culturales? Hablaste también del tema de las ciudades. Yo creo que hoy por hoy es el gran reto para México, los centros urbanos. Pues por ahí siempre se dice la cifra, al 2050 el 80% de la población mundial va a vivir en centros urbanos. ¿Ustedes saben cuánto es la población en México que hoy vive en centros urbanos? Más del 76%, o sea, ya estamos ahí, o sea, el destino ya nos alcanzó en México. Entonces, obviamente que los centros turísticos ofrecen una oportunidad para atender el tema urbano de una manera que nos permita ver estas tres patas, económica, social y ambiental, porque pues necesitamos que estos centros urbanos recuperen espacios verdes, protejan a la naturaleza y no sean así. Pero yo te diría una cosa, y creo que esa sería la pregunta para nuestros siguientes panelistas. Hablaste del papel del Estado para que esta mesa tenga esas cuatro patas. Yo creo que es fundamental. Sin embargo, si vemos alrededor del mundo, vemos que los estados cada vez tienen menos capacidad para ofrecer esos bienes públicos, y por lo tanto los estados se tienen que recargarse de los otros sectores de la sociedad, de las universidades, del sector privado, de todos, porque es muy difícil hoy por hoy, si tú lo volteas a ver, incluso en los países desarrollados, que los gobiernos puedan ofrecer estos bienes públicos. Crecientemente no hay dinero público que alcance para la complejidad de problemas, y yo creo que aquí el ofrecimiento del CENET de poder ser parte de mantener esa mesa estable, creo que es muy importante, porque necesitamos muchos recursos para atender los problemas de más de la mitad de los mexicanos que están en estado de pobreza y desigualdad. Entonces quisiera pues traer a la discusión la visión desde una ciudad como la Ciudad de México, que también, hablando de centros urbanos, ¿verdad?, representa pues en muchos sentidos un ejemplo de muchas de las cosas que sí se pueden hacer, o porque somos muchísimos, y creo que hay muchos ejemplos desde la perspectiva turística que en México hemos logrado en la Ciudad de México, ¿no? ¿Qué visión hay para darle continuidad a esos proyectos, para llevarlos a un nivel más allá? Creo que aquí en los centros urbanos, lo vimos ahora con el desfile, ¿no?, que es resultado de la película de James Bond, pero ¿qué tal? O sea, para creatividad, para innovación en caso de México, ¿no? Muchas gracias, Carlos, por favor. muchas gracias. Isabel, muchas gracias al CENET por esta invitación. Estoy muy orgulloso de estar aquí con ustedes. Yo, sobre la primera parte de tu reflexión, Isabel, comentaría, de hecho lo estábamos comentando hace unos minutos aquí abajo, que decididamente las condiciones actuales nos permiten replantear el marco de esta sociedad, alianza, amistad, así se llama nuestro panel, frente al cambio. Yo estoy absolutamente seguro que hoy en día, con más diálogo, con menos intolerancia, con más participación,
entre la iniciativa privada y el gobierno, sobre todo en el tema de turismo, vamos a poder avanzar mucho. Hemos escuchado muchas cosas interesantes en los últimos días. Hace 15 días, en un seminario organizado por la UNAM, el ingeniero Chávez de Grupo Vidanta reconocía una serie de errores que él atribuía a la propia iniciativa privada a lo largo de su desarrollo en muchos espacios de la República Mexicana y que condujeron a esos espacios terriblemente pobres al lado de destinos inmensamente lujosos. Hoy en día, hoy el propio secretario de la Madrid hizo un reconocimiento de que había que aprender muchas cosas más, sobre todo en el tema de lo social, en el tema de la gobernanza, etcétera. Esos son temas muy interesantes y tenemos entonces nosotros la posibilidad de retomar un diálogo mucho más constructivo, mucho más fructífero a partir de estas nuevas premisas. En el gobierno de la Ciudad de México yo creo que tenemos un gran atributo. La jefa de gobierno electa, Claudia Sheinbaum, es decididamente una persona que se mueve, piensa, actúa en función de la sustentabilidad y eso nos ha impregnado a todos los que vamos a colaborar en su gabinete y creo que en el tema de turismo y el desarrollo turístico de la ciudad, efectivamente esa va a ser la tonalidad. Sin embargo, quisiera, Isabel, comentar algo que me parece muy importante. La ciudad aparece efectivamente como ese gran destino turístico, 13,5 millones de personas hospedadas en hoteles, probablemente unos 15 millones más en casa de amigos y familiares, una derrama económica de 90,000 millones de pesos o más al año, la generación de 1.3 millones de empleos. Es mucho, son 400,000 directos y el resto son indirectos, etcétera, y una larga cadena de datos que no voy a dar. Sin embargo, Isabel y compañeros, la ciudad turísticamente es sumamente desigual y ahí está el reto. Voy a enumerar rapidísimamente. Dividamos todos en un mapa imaginario dónde están los destinos turísticos de la ciudad. Ahí te va, mi querida amiga. Vamos, ya lo dijimos hace unos días. Están todos concentrados en la zona poniente de la ciudad, el Centro Histórico, el Paseo de la Reforma, Polanco, Chapultepec, Santa Fe, La Condesa, La Roma, el World Trade Center, Ciudad Universitaria, Coyoacán, San Ángel, etcétera. Hagamos un mapa. El único sitio turístico que está, entre comillas, en el oriente es la Basílica de Guadalupe y da la impresión, voy a usar una palabra muy fuerte, pero se vale, estamos entre amigos, que hay una barrera entre el oriente y el poniente, un muro, una suerte de muro de Berlín imaginario que tenemos que derribar, porque en la zona del oriente de la Ciudad de México hay más desigualdad social, hay más problemas ambientales, hay una falta de espacios verdes alucinante y hay además un tema de inseguridad mucho más alarmante que en otras partes de la ciudad. Por lo tanto, en aras de estos proyectos de sustentabilidad, estamos buscando desarrollar y contamos con el apoyo de todos ustedes, estoy absolutamente seguro, y en especial de nuestros amigos del CENET, estamos buscando efectivamente desarrollar y hacer que los beneficios del turismo también lleguen a esa parte de la ciudad que se lo merece, porque es la zona, y ahora que estamos hablando del tema de migrantes, en donde migran los empleados del sector poniente y la riqueza se genera en el poniente, aquí donde estamos en este momento. Tenemos que hacer mucho para desarrollar el oriente de la Ciudad de México en términos turísticos y lo podemos hacer a través de innovación tecnológica, el desarrollo de experiencias turísticas y muchas otras acciones. Es decir, Isabel, vamos a trabajar como lo hemos hecho antes con la iniciativa privada en todo lo que hay que hacer, la promoción, la capacitación, las visitas de familiarización, reconocimiento, etcétera, pero vamos a poner énfasis en ese eje de la sustentabilidad que se menciona muchas veces, pero que es difícil de actuar. Gracias. No, muchísimas gracias, qué inspirador. O sea, yo la verdad es que en TNC que hemos hecho pues a nivel mundial, en China, en la India, en Estados Unidos, por todos lados, proyectos en donde la recuperación de espacios verdes van de la mano con zonas marginadas en grandes ciudades, precisamente porque el crecimiento vertiginoso de las ciudades hace difícil que haya planeación.
por más de que quieras, sobre todo en una ciudad como la Ciudad de México, y esto ha sido el pretexto para la que recuperación de espacios verdes o soluciones verdes sean inspiradoras y atraigan a los turistas al tiempo que nos permite atender temas de marginalidad en esos centros urbanos. Entonces, yo creo que la verdad, la creatividad hoy, por ejemplo, yo sé que Claudia quiere hacer muchos proyectos que tienen que ver con cómo utilizamos tecnologías de captación de agua, cómo utilizamos recuperación de espacios verdes en zonas marginadas, precisamente con esa finalidad, pero además tienen el beneficio de que nos ayudan a todos, porque hay muchas zonas que están muy afectadas por precisamente lo que dices, no hay espacios verdes y entonces la temperatura es mayor, los problemas de, por ejemplo, inundación, cuando hay muchas lluvias, pues son mayores, en fin, o sea, creo que la agenda de sostenibilidad nuevamente vista con estas tres patas es muy importante, sobre todo para una ciudad como la de México. Andamos corriendo porque andamos corriendo de tiempo, no crean que no les quiero dar la palabra, yo quisiera hablar con ellos mucho más, pero estamos un poco cortos de tiempo y quisiera pues pasar al tema de los municipios. Y bueno, aquí tenemos a Pedro Joaquín, o sea, con realmente un reto importante en una joya natural de nuestro país, Cozumel. Creo que ahí tenemos pues una oportunidad enorme precisamente para poder visualizar esta idea, este concepto que se desarrolló con esta administración de las zonas de desarrollo turístico sostenible. Creo que se ha hablado aquí de las zonas económicas especiales. Yo la primera vez que hablé con Pablo, de inmediato él me dijo, bueno, pues Cozumel debería de ser un sitio icónico del turismo sostenible. ¿Qué opinas? Creo que lo es, Isabel, creo que Cozumel lo es. Sin embargo, no ha podido diferenciar el producto turístico, sobre todo con respecto a sus vecinos municipios tan exitosos como Benito Juárez, Cancún y Solidaridad de la Riviera Maya. Pero yo creo que sí lo es, nada más por darles algunos datos. Cozumel no tiene una, no tiene dos, no tiene tres, no tiene 4 áreas protegidas, tiene 7. 7 áreas protegidas actualmente, posee la isla más habitada de este país, la cuna del turismo en el Caribe mexicano, y estas 7 áreas protegidas le dan a Cozumel aproximadamente el 70%, un poco más del 70% de su zona terrestre está protegida y más del 80% de su área marítima. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho y cuál ha sido el parteaguas? Pues han habido muchos elementos a lo largo de la historia de Cozumel, si me lo permiten. Se han mencionado aquí de manera indirecta por Humberto y por Rogelio. Primera es efectivamente un trabajo colectivo, no solamente desde las autoridades, sino también desde la sociedad civil. El parteaguas que inicia el turismo en Cozumel, muchos lo sabrán, con ya más de 50 años, fue el buceo. El buceo inicia pues, prácticamente a la par de la Revolución Cubana y desde ese entonces, pues obviamente la belleza de sus arrecifes ha traído miles y hoy millones de turistas. ¿Cuántos turistas maneja hoy Cozumel? Pues bueno, si lo pudiéramos comparar hoy con el Distrito Federal y manejáramos a la isla de Cozumel como un solo puerto, tanto en todos sus muelles como en el mismo aeropuerto, hoy Cozumel está moviendo la población del Distrito Federal anualmente. Entonces, eso es algo que recalcar, es algo muy importante, es algo también una buena noticia para el próximo gobierno porque hay muchos recursos ahí para SCT que obviamente llegan y que Cozumel aporta cabalmente a la federación año con año. Y lo más importante es que el crecimiento sigue dándose. Cozumel crece, es una de las ciudades que más crece anualmente, no se compara obviamente a lo que crece hoy Riviera Maya como la ciudad que más crece en toda Latinoamérica y una de las que más crece en todo el continente, pero indudablemente que hay un crecimiento importante. Hoy estamos cercanos a llegar en este próximo ciclo 2018-2019, en temporada de cruceros, a los 4,5 millones de cruceristas, aunado a los 600,000 que nos llegan vía conexión aérea, pues estamos hablando que Cozumel pelea prácticamente los números turísticos del polo turístico
más grande de toda Latinoamérica, que es Riviera Maya. Y a pesar de eso, sigue mostrando indicadores ambientales pues dignos de presumirse a lo largo del Caribe. ¿Y por qué es esto? Pues principalmente porque la tarea de manera colectiva se hizo años atrás. No tenemos una sobredensificación como en algunas otras partes de Quintana Roo, gracias a Dios. Es más, hoy Cozumel podría triplicar su oferta hotelera bajo los indicadores hoy, obviamente, legales y jurídicos que tenemos actualmente y que han sido obviamente trabajados hasta de manera internacional, principalmente a través de la UNESCO, y que nos ha llevado a tener galardones internacionales. ¿Qué es lo que les puedo decir? ¿Cuál es un poco el futuro? Pues el futuro de nosotros sería poder mantener ese balance, pero yo creo que las condiciones están dadas, y sobre todo porque se trabajó bien años anteriores. Cozumel tiene más de 30 años con un sistema de drenaje que obviamente ha salvaguardado la calidad y la transparencia de sus mares. Hoy puedo dar un ejemplo, la principal ciudad del sureste, Mérida, no tiene drenaje y Cozumel tiene más de 30 años que lo tiene. Entonces, esas acciones de hace muchos años en dotar de servicios públicos de calidad, cabe decir que Cozumel en más de un 80% tiene cobertura de servicios públicos de calidad, pues vienen a ayudar obviamente a ese trabajo hoy. Y el parteaguas también, creo que además de ese trabajo que se llevó a cabo desde los años 70 y 80, también hay que recalcar que la protección que se hace con las áreas protegidas, principalmente en el gobierno de Ernesto Zedillo, con la creación del primera área protegida hoy llamado comúnmente en Cozumel como Parque Marino, pero es el Parque Marino de Arrecifes de Cozumel, que protege el 90% de los arrecifes que tenemos con calidad de buceo, 90% de ellos están hoy protegidos, ¿no? Y que obviamente nos llevó a que se continúe el trabajo de áreas protegidas. Todas las áreas humedales de Cozumel están protegidas, ya sea por áreas protegidas estatales como federales, y eso aunado a todo el trabajo que se ha hecho nos da un gran, ahora sí que espectro de protección y que nos invita a que podamos seguir creciendo. ¿Cuál es el gran reto de Cozumel? Pues yo creo que es más bien en materia de promoción, es poder vincular ese grandioso producto natural a un producto turístico que se venda con esa calidad y que desgraciadamente no ha llegado ni siquiera a la hotelería, como tampoco ha llegado al turismo de cruceros. Ese es el gran reto que yo veo hoy en Cozumel. Nosotros de nuestra parte hemos hecho, como bien lo mencionas Isabel, un compromiso por mantener los objetivos de desarrollo sostenible en Cozumel. Hicimos ese compromiso desde campaña, no estamos improvisando, estamos apostándole a seguir eso, y que esto nos lleve obviamente a tener mejores historias de éxito para poder presentarles. ¿Cuál es también otro de los retos? ¿Hay malas noticias? Sí hay malas noticias, claro que está. Yo creo que en parte de lo que decía Rogelio, a veces en el gobierno se hacen malas cosas, pero a veces también el gobierno es rebasado. Y estamos en la Ciudad de México y en ningún otro lado pueden entender, ¿no?, la explosión demográfica que puede existir en una ciudad. Y las ciudades turísticas hoy en Quintana Roo han sufrido eso. El caso que todos conocemos, creo que aquí presentes, es Cancún. Cancún fue idealizado con 12, 13 personas por habitación de hotel que se hacía. Dejamos de contar cuando llegaron 25. Entonces, pues a veces la autoridad queda atrás porque obviamente que viene este crecimiento exponencial. Yo lo que le pediría al nuevo gobierno es que de la misma manera que se debe de atacar las zonas más marginadas de este país para evitar obviamente esa migración interna, debemos de atacar también los lugares como lo es Cozumel, como lo es varias ciudades turísticas de Quintana Roo, en donde están las fuentes de empleo y a donde están llegando todas estas personas en aras de darle un bienestar mayor a sus familias. Tenemos que destinar más recursos a esos servicios públicos que tanto se requieren. Darles un dato, hoy en Quintana Roo tenemos un déficit
de más de 1,000 maestros. ¿Por qué? Porque año con año no nos da para poder recibir al número de estudiantes que llegan año con año. Entonces, estas son partes de las problemáticas que se tienen y ojalá que con el nuevo gobierno se puedan inyectar también estos recursos a las áreas donde hoy la ciudadanía nos lo pide, porque el turismo es la fuente de crecimiento, yo creo, más importante de este país. Creo que todos los que estamos aquí estamos sumamente convencidos de eso y hay que apostarle con, obviamente, con recursos, dándole la prioridad que esto requiere y mejorar muchos aspectos. Y si me permites terminar, nada más por un escenario, otro de los ingredientes esenciales que sabemos para poder seguir creciendo, sobre todo nosotros en materia de hotelería, es la conectividad. Tenemos que mantener la conectividad. Y déjenme, ¿por qué digo esto? Primero, vengo de una familia que se ha dedicado a la aviación durante muchos años y que sabemos que una de las razones de éxito de Cozumel fue esa conectividad. Durante más de 30 años teníamos una conectividad nacional e internacional. Y hoy yo no sé cuál va a ser el plan B que al final vaya a surgir a partir del 1 de diciembre, pero es necesario que reforcemos la conectividad aérea. Si no, no puede haber más crecimiento hotelero en destinos como el mío. Hoy, déjenme darles datos, con aviones mucho más eficientes, obviamente en el consumo de combustible. Hoy Cozumel en las rutas nacionales maneja una ocupación superior al 80%. A cualquier persona que se dedique al negocio de aviación estaría feliz con eso. Sin embargo, tenemos un vecino muy famoso llamado Cancún que tiene ocupaciones por encima del 90%. Si se disminuyen los slots, si se disminuyen los espacios dentro de los aeropuertos, principalmente de la Ciudad de México, ¿cuál va a ser las primeras rutas que tendrán que cancelar? Ya pasó en Chetumal, sigue Cozumel y así sucesivamente seguirán otros destinos que están batallando para llevar la bandera del turismo y del progreso a sus respectivas áreas y que hoy desgraciadamente no van a poder competir si no se hace una opción B real y fuerte y lo más pronto posible para poderle dar entrada a este crecimiento. Gracias de mi parte, gracias a la invitación que me hacen y estoy a sus órdenes. Pensaba yo rifar algunos viajes, un viaje gratis a Cozumel, o que yo decía, me van a dejar de último, y pues para que no se vaya la gente, a ver si Park Royal o Explorian invitaban en las noches, pero a sus órdenes y gracias. Muchas gracias. Pues regresando a la imagen que Rogelio nos puso de esta mesa, ¿verdad? Con las 4 patas. O sea, tú lo que nos estás diciendo, tenemos todas estas áreas naturales protegidas, esta riqueza, gracias a eso, o sea, se han preservado, se han podido encontrar un balance, pero dices tú, necesitamos promoción. ¿Por qué? Porque necesitamos el desarrollo. TNC era una organización que compraba tierras para protegerlas de las personas. Hoy tenemos una agenda que se llama agenda que compartimos con la gente. ¿Por qué? Porque sabemos que no va a haber conservación de recursos naturales posible si no incorporamos a la gente y sus necesidades. Entonces creo que eso que nos dices tú es muy valioso porque estás diciendo sí, tenemos todas estas áreas, esta riqueza natural, pero no se puede quedar ahí, tiene que ser para las personas porque si no, no inspiramos a las personas para ser parte de un desarrollo balanceado, ¿no? Muchas gracias por esta imagen que nos dejas, Pedro, y en ese sentido nos permite hacer una transición, porque pues ya tenemos casos en México, ¿verdad?, en donde esto sí se puede y que se puede hacer involucrando a la sociedad, a las organizaciones. Antes de pasar a Maris, porque ella nos va a dar una perspectiva todavía más general, quisiera pedirle primero a Beatriz que por favor nos hable un poquito de esa experiencia, la experiencia que has tenido desde siempre me dice, una pequeñísima ONG que casi ni se ve, pero que realmente ha ejercido un liderazgo muy importante para mostrar lo que sí se puede hacer en una zona como la Riviera Maya. Adelante, Beatriz, por favor. Gracias Isabel, gracias Cenet, gracias a todos por esta oportunidad. Riviera Maya Sostenible surge hace unos
15 años en la imaginación, hace unos 10 ya como nombre, como un sueño de hacer de Riviera Maya una Riviera Maya sostenible. Me parecía que desde el marketing, en el ámbito en donde yo estaba, faltaba algo y teníamos una deuda con la Riviera Maya desde su nombre. ¿Y los mayas? Y segundo, nuestro eslogan es por el paraíso para siempre. Y yo me digo, si el paraíso no es para todos, no es para siempre. Porque si es privado, el de junto no tiene las características de paraíso. Así que, usando la potencialidad del turismo como un motor de transformación hacia la verdadera sostenibilidad, intenté comenzar a trabajar en este gran sueño y unir a los principales actores que ya se dedicaban desde hacía mucho tiempo a la sostenibilidad y a empezar a unirlos para poner en valor. Y lo que yo digo es que si en México no nos atrevemos a recordar lo que somos, cuando recordar significa volver a pasar por el corazón, si no nos atrevemos a amar profundamente lo que somos y desde ese amar ser inclusivos para que los beneficios del turismo se conviertan en una herramienta amable de inclusión, entonces, si no partimos del amor, va a ser difícil. Así que desde ahí comenzamos y bueno, iniciamos un camino de vinculación con las comunidades mayas, que aquí les traje la esencia de la tierra maya, es la miel melipona. Estamos luchando con esta miel porque es mágica. Hay 14 páginas de las 82 recuperadas del Códice Dresde que hablan de la magia de la miel melipona, porque se dice, según las investigaciones de la UNAM, que esta miel es capaz de curar todos los órganos del cuerpo, porque en realidad lo que hace es devolver la dulzura al corazón. Así, trabajando al mismo tiempo con las comunidades, en organizar a todos los que ya hacían cosas maravillosas por la sostenibilidad, trabajar con el gobierno, platicarles, hablarles, encontrar a GSTC en el camino con los criterios globales, y en el 2013 hicimos que Riviera Maya fuera diagnosticada con los criterios globales y poder ser uno de los solo 14 destinos a nivel global en ser Early Adopter. A partir de ahí, nuestro trabajo ha seguido en vincular a todos estos grandes actores, primero que les mueve el amor por México, y yo estoy segura que todos los que estamos aquí tenemos una línea que nos une y se llama amor por México. Si desde el amor por México somos capaces de unir plataformas técnicas, científicas, voluntarias, yo estoy seguro que estamos en el portal de la mejor época de nuestro país. Ojalá que así sea. A partir de ser Early Adopter, comenzamos a trabajar porque la gobernanza fue el pilar que nos salió más rojo. Y desde ese momento iniciamos un camino, y así el día de hoy les puedo decir que hace un par de semanas recibimos el certificado bronce de AirCheck por haber aprobado la recepción de nuestro primer benchmark como línea de base en más de 260 indicadores, en donde hoy tenemos un mapa de ruta que tenemos que medir. ¿Qué está medido y dónde tenemos que mejorar? Pero también cuáles son nuestros orgullos, qué sí hemos hecho bien, en dónde nos podemos reunir. Cómo sí se puede, como nosotros lo hemos hecho con organismos, recuperar espacios públicos y ver cómo la ciudadanía se adueña de ellos, y ya hay festivales de ajedrez los domingos y hay desfiles de modas los sábados por la tarde. ¿Cómo sí se puede? ¿Cómo sí se puede involucrarnos a todos desde el compromiso serio de nuestra trinchera para lograr algo diferente? Hoy en Playa del Carmen, con 18,450 hectáreas en el polígono de certificación, sabemos que tenemos muchos orgullos, grandes empresas comprometidas con increíbles indicadores. Pero también sabemos que tenemos retos importantes, como que estamos el 395% arriba de la media nacional de generación de residuos sólidos urbanos por persona por año. También sabemos que estamos muy por debajo de la línea aceptable del tratamiento de agua en índices porcentuales.
También sabemos que tenemos un reto en seguridad, pero estamos seguros que si esto lo hacemos juntos y concientizándonos todos, uniéndonos por eso que nos une en el fondo, es el amor por México, estamos seguros que estos documentos científicos nos pueden dar un mapa de ruta que a todos nos pueden llenar de beneficio y pueden hacer del turismo un motor de transformación verdadero. Gracias. Muchas gracias. Pues regresamos a temas muy importantes, ¿no? Lo que no se mide no se puede cambiar, las mediciones, qué importante hacer las evaluaciones, tener estas referencias, o sea, de qué es lo que estamos haciendo bien, qué es lo que estamos haciendo mal, pero también nos recuerdas que cuando hablamos de la Riviera Maya sostenible estamos hablando de los retos que tenemos como sociedad, o sea, el tema de los residuos, el tema del agua, pues es un tema de desarrollo, ya que ya lo dijimos. No estamos hablando solo del turismo como tal, realmente cuando volteamos a ver y decimos, bueno, ¿qué son las industrias que están más creciendo en el mundo? En general, son los servicios, y dentro de los servicios es la actividad turística. Entonces, realmente no nos quedamos cortos cuando decimos que este sector es el motor de crecimiento, porque además, como ya lo decían en la mañana, creo, no me acuerdo si fue Pablo o el secretario de la Madrid, bueno, pues ahí muy difícilmente reemplazar con la digitalización y la robotización, que es algo que pues tenemos que integrar en nuestra vida diaria, ¿no? Entonces creo que bueno, el trabajo que han hecho y que ha liderado Beatriz es muy importante, pero también todo el tema de cómo hacer un buen uso de los recursos naturales y cómo ser inclusivos e incluir a las comunidades. O sea, creo que ese ha sido un tema, será el tema central para el próximo gobierno, la inclusión, al tiempo que crecemos, al tiempo que no impactamos los recursos naturales. Y aquí tenemos una líder en ese sentido, justamente de ver cómo podemos usar los recursos naturales e incluir a las comunidades en beneficio de todos. Pati, bienvenida, eres una gran líder muy reconocida, no solo en México, sino a nivel mundial. Gracias por estar aquí. Mucho gusto y agradezco esta oportunidad. Yo les traigo un saludo forestal de la Sierra Gorda, el territorio más bonito en el centro de México. No le cabe más belleza. En Sierra Gorda, Grupo Ecológico tiene 31 años de trabajo, somos una organización de conservación. Conseguimos el decreto como reserva de la biosfera en el año de 97, 4 años después conseguimos el decreto de Sierra Gorda, Guanajuato también, para contar con un marco jurídico, con un ordenamiento. Desde el principio nuestra visión ha sido totalmente incluyente. Sierra Gorda son 384,000 hectáreas con 638 comunidades, en donde ellos son los dueños del 97% de la tierra. Donde vive el oso negro y el jaguar es propiedad de comunidades de extrema pobreza. Mi mandato, porque yo adoro la naturaleza, es conservarla, tratar de liberar presión del desarrollo, presión social, por lo que hemos tenido una visión muy clara. Si no juntamos en esta iniciativa a la gente y despertamos ese amor por nuestro territorio en forma común, si no generamos ese orgullo, ese sentimiento de apropiación, todo lo que hagamos, y podemos hablar de sustentabilidad y nos saldrá barato, si no tenemos esa red construida de abajo hacia arriba. Así que hemos hecho educación ambiental a todos los niveles, por todos los medios. Hemos plantado 6 millones de árboles, tenemos ranchos con ganadería ecológica, tenemos una propuesta regional para el manejo de residuos sólidos, ejecutamos un programa de manejo, el primer programa de manejo de la reserva. Sí, fuimos 8 años, un proyecto grande de Naciones Unidas
lo que nos permitió generar muchas respuestas con un valor económico para las comunidades. ¿Cómo generamos riqueza? A partir de lo que ellos poseen. Así que empezamos a medir la captura de los bosques, la captura hidrológica, la erosión, a generar cifras y valores económicos. Tengo una larga trayectoria en los créditos de carbono, creo que yo empecé en el año de 93 buscando soluciones económicas para mis socios locales. Yo les puedo decir que hoy día Querétaro es el primer estado en el país que opera un mecanismo estatal de compensaciones de carbono bajo un protocolo local. Eso facilita que esta acción de la mitigación de la huella de carbono pueda aterrizarse cuando ya las reglas para que esto suceda están contextualizadas y no estamos dependiendo de un protocolo global que es como un talla 7 para la extrema pobreza. No cabe, ¿sí? Así que hemos generado ese valor para el servicio de captura de sus bosques. Hemos desarrollado un valor para la captura de carbono en tierras muertas, desertificadas. Sabemos cómo volver la vida, reintroducimos microorganismos, biofertilizantes, mineralizamos los suelos, pastos de cobertura y la cereza del pastel, la ganadería planificada. Las vaquitas hacen un trabajo de regeneración de suelos increíble, ¿sí? Dejan todo este tipo de ganadería regenerativa, es concentrar el ganado con un cerco eléctrico y ahí que hagan su chamba las compañeras. En Chihuahua hay un rancho donde este señor mete 1,200 vacas por hectárea y las mueve cada hora. Tú dices, ¿qué es esto? Esto está loquísimo. A la hora salen, todo el terreno está volteado, todo está fertilizado, todo está pipeado, todo está podado y a la primer lluvia ese pasto, ese predio reverdece porque las semillitas volvieron a… Y si ustedes le hacen suficiente tratamiento amoroso a la madre tierra, podemos irla sanando esos suelos muertos, desertificados. Los podemos volver sumideros de dióxido de carbono y de agua a favor de los más pobres de nuestro México. Yo trabajo con una banda de mujeres cocineras, yo soy la jefa. Tenemos 27 fondas en la ruta del sabor, changarritos horrorosos, chorro de mugre y con todo mi amor. Pero cuando ganamos aquel premio de la joya del geoturismo y llegó aquel italiano y me dice, quiero que forme una cámara de turismo, al término del… Dice uno, señor, no tengo más hoteles aquí que los hoteles Misión y lo demás, ¿con quién? Dígame. Pero yo soy una araña paciente y cada año vamos construyendo esas capacidades. Un año, 2 cabañitas, el comedor. Al año siguiente los calentadores solares, los bañitos, al año siguiente. Por eso tengo 30 años. ¿Sí? Pero hoy día puedo decirles que Sierra Gorda es un destino que no puedo decir sustentable hasta que no acabemos de poner en orden rellenos sanitarios, que lo reprobé, porque yo también soy un early adopter del mismo año. Yo como destino, como territorio, pero reprobé en plantas de tratamiento y reprobé en rellenos sanitarios, porque de eso nunca se ocupó la autoridad. Sí, bien, decía usted, señor. Y en la Sierra Gorda no nos ha pasado eso, ¿no? Entonces sí, drenajes, pueblos mágicos de rótulo, pero no más allá de un centro histórico. Ojalá esto irradiara, ¿verdad? Ordenamiento y dignificación de todo ese pueblo mágico precioso, porque tenemos 3 o 4 en Querétaro. ¿Sí? Entonces, amigos, hemos creado valor para las comunidades locales a partir de los servicios de sus bosques, a partir de la belleza escénica. Cuando en la teoría me decían la valorización de la belleza escénica y tú decías, bueno, ¿cómo se hace? Y me daban unos consejos tan tontos. Vaya usted y haga una encuesta entre los que visitan Río Ayutla en semana. Valorizar la belleza escénica
es dotar de las capacidades a las comunidades locales para que operen en forma digna sus propias instalaciones. Hoy día tenemos 75 microempresas turísticas que pasaron de ser, miren, hay una fonda que se llama El Milagro, tenía una barra y 3 bancos. El señor le cambió el nombre y le puso El Milagro porque tenía unos pilotes desde el arroyo horrorosos, pero ahí nosotros le echamos un piso, un techo, le amueblamos los manteles, los uniformes, el equipo de trabajo. Hay un orgullo y un emprendimiento suelto en Sierra Gorda. Y a esos microempresarios les está yendo a todo dar. Es un paseo amoroso para las familias mexicanas. Ahora ya en cada fondita también se van a ofrecer unos trayectos para que la familia que no se sabe por dónde incursionar o teme que le salga un hombre con machete, una familia normal no entraría a caminar en una veredita. Entonces nosotros ya tenemos esos trayectos donde puedas llegar y tener un picnic, por primera vez sentarte en la hojarasca de un bosque. Esa experiencia voy que la mayoría de ustedes no la han tenido. Y dense ese permiso, porque es sensacional estar bajo de un bosque, sentir esa presencia tremenda y dejar que la belleza te haga una curación mental y emocional. Creo que lo vuelve este turismo de naturaleza una experiencia muy significativa. ¿Por qué estoy metida en el turismo? Porque me da terror. Me da terror ese crecimiento voraz que hablan como de desarrollo. Eso me da terror. Porque muchas veces no nos importa si hay un baño brillante, si va a dejar un beneficio económico para la región. A mí, ¿qué me hicieron en Querétaro? Promocionaron las cuatrimotos 12 años. El único mensaje de Sierra Gorda era una cuatrimoto en medio de un río. Pero como, bueno, en el pasado tuve 2 gobernadores aficionados, pues de plano no hallaba yo de dónde ni... Pero hoy día tengo un gobernador que es de a caballo y tengo toda la bendición del secretario de Turismo para intentarlo y poner orden en las cuatrimotos, poner orden entre los que se avientan en el cañón y me espantan. A las últimas guacamayas, amigos. Nos quedan 60 en el centro de México. Y ustedes la ven, ahí viene volando, ahí se van a llegar a su bosque, cuando en eso se avientan desde arriba con unos gritos en el cañón. Tú las ves que se van. ¿A dónde fueron a poner sus huevos? A mí me da vergüenza. Por eso estoy metida en turismo. Porque hago todo lo que puedo para mitigar la huella, para poner orden, para dotar de infraestructura, para que haya un programa de manejo, porque me indigna la forma en que llega a un lugar y en forma dominante y se toma posesión y no se toman en cuenta ni actores sociales, ni todos los actores. Óiganme, de la fraternidad que todos pertenecemos, porque aquí no hay uno que no tenga el mismo Padre Dios Creador. Ni hay uno de nosotros que cuando se muera no se vaya a volver tierra. Y el problema del cambio climático no está para dejarlo a un lado, ¿eh? Por favor, señores, con esa inteligencia financiera que han demostrado, por favor, ahora tengan esa inteligencia de rescatar esa infraestructura natural. Podemos regenerarla, podemos prepararnos para el cambio climático. Si yo les digo que nos quedan 5 años de mundo conocido, está bien, no tenemos más. Por favor, señores, asuman esa corresponsabilidad. Y las áreas naturales protegidas, pues joyas de México, tesoro del patrimonio nacional, para mí eso es patria. Y así se los enseñamos a los chiquillos en la Sierra Gorda. Esto es tu patria, aquí donde estás parado, estos encinos, estas aves, promovemos todo lo que podemos para generar ese orgullo. Yo allí la dejo, podría contarles muchas anécdotas turísticas porque hace mucho que estoy metida en el turismo comunitario, pero puedo decirles que con orden, en forma orgánica, rodeando los destinos de sustentabilidad cuando armonicemos
el saneamiento, la conservación. Entonces podríamos hablar de sustentabilidad. Y yo amigos, yo estoy aquí para llamar su atención para el planeta, la madre que compartimos. ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a entregar mi corazón. Un corazón generoso para ese México que todos amamos. Muchas gracias Pati por estas palabras tan inspiradoras. Realmente pues no nada más el trabajo que haces tú en sí misma, eres un orgullo para los mexicanos. Y nos hablas de muchas cosas, aquí lo decíamos, no nada más es el turismo de playa, no nada más son las ciudades. México tiene una riqueza tal y una diversidad tal que nos vamos a permitir hacer muchas cosas, mucha creatividad, no tiene que ser las playas, no tiene que ser Cozumel, no tiene que ser nada más la Sierra Gorda. Tenemos una riqueza, ya nos los decía y nos lo recordaba Rodolfo Dirso esta mañana. O sea, aquí en México están todos los ecosistemas que hay en el planeta. Imagínense nada más la riqueza que tenemos. Y nos hablaste más de temas muy innovadores, entre otros, por ejemplo, este tema de los créditos de carbono. O sea, hoy por hoy, un país como México, con la riqueza natural que tiene, en TNC sacamos un estudio científico en donde mostramos que la inversión en la naturaleza puede reducir hasta el 37% de las emisiones de gases de efecto invernadero. No estamos diciendo que no haya transición energética, estamos diciendo que lo que se consolida en las nuevas energías, México puede invertir en soluciones naturales al cambio climático y cumplir con sus compromisos de París. Y sobre todo, generar todos los cobeneficios que de eso se deriva, porque como bien decía Pati, el 70% de los bosques en México son propiedad de las comunidades indígenas. Entonces, si el próximo gobierno quiere atender el tema de pobreza, puede hacerlo además con un financiamiento internacional muy significativo, pero tenemos que proteger ese patrimonio nacional y tenemos que ser incluyentes. Pues para cerrar con broche de oro, nos va a dar Maris Robert, una gran amiga, una perspectiva un poquito fuera de México, pero desde las Américas. Muchas gracias, Maris, por estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias al CENET, a la Universidad Anáhuac, al Nature Conservancy y a ti, Isabel. Es realmente para mí un honor estar con ustedes aquí. Lo que quiero hacer en el poco tiempo que tenemos es hablar del liderazgo de México en las Américas, en el sector de turismo. Yo trabajo en La Huella, yo soy la directora del Departamento de Desarrollo Económico y tenemos un proceso ministerial de los ministros de turismo se reúnen cada 3 años. Y de 2018 al 2021, México tiene la presidencia de la Comisión Interamericana de Turismo. En este contexto hubo la aprobación de un plan de trabajo y hay muchos elementos. Uno de ellos es sostenibilidad. Y adentro de los proyectos que los países han acordado implementar, hay todo el tema del desarrollo turístico sostenible a nivel de las comunidades. Y yo quiero hablar, antes de seguir sobre este tema, quiero hablar de un caso exitoso afuera de México, pero existe acá también. En 2014, en la reunión ministerial de los ministros de turismo en Barbados, se creó lo que se llama la Alianza de Destinos Sostenible para las Américas.
y fue para ayudar a los destinos turísticos a salvaguardar su patrimonio cultural, ambiental, económico y para mejorar la vida de las comunidades. Esta alianza incluye Royal Caribbean Airlines, la Caribbean Tourism Organization, SICA de Centroamérica, la propia OEA, Sustainable Travel International, que es una ONG, y el gobierno de Estados Unidos. Entonces, esta alianza, los proyectos de esta alianza fueron implementados en países de Centroamérica y del Caribe. ¿Qué se hicieron? Primero, una evaluación del destino con los criterios del GSTC, del Consejo Global de Turismo Sostenible, con un enfoque de múltiples partes interesadas, lo que se llama en inglés multi-stakeholder approach, para asegurar lo que se mencionó aquí, que las comunidades están, toda la comunidad está involucrada en el proyecto. Y después de la evaluación, hay un programa de acción a corto plazo y a largo plazo, pero lo más importante es la creación de una organización de gestión del destino con todas las partes, all the stakeholders. Y eso, escuchando a Marta, eso me parece que aquí, por supuesto, en su comunidad, eso existe. Entonces, este proyecto fue bastante, hubo muchos resultados muy buenos en una pequeña ciudad, Utila, en Honduras, en Ometepe, en Nicaragua, en Falmouth, en Jamaica. Entonces, y se habla de patrimonio cultural y de patrimonio ambiental y también de patrimonio económico. Pero la idea es de trabajar juntos. Regresando a la Comisión Interamericana de Turismo que preside México, los Estados miembros de la OEA a nivel de todo el hemisferio tomaron la decisión de, en términos del tema de sostenibilidad, de implementar proyectos en los 3 próximos años con respecto al desarrollo turístico sostenible a nivel de las comunidades. También a nivel de las comunidades del sector rural. El turismo rural comunitario es algo muy, muy importante. Hubo el primer encuentro en las Américas en mayo en Perú sobre el turismo rural comunitario. Y tercer punto que también es importante es en términos de sostenibilidad, cómo asegurar que las pymes turísticas pueden continuar business continuity después de los desastres naturales, ¿no? Eso es un tema de gran interés de los países de las Américas y es algo que vamos a trabajar en los 3 próximos años. Entonces, todo eso bajo el liderazgo que va a ser muy importante de México como presidente de esta Comisión Hemisférica de Turismo. Gracias. Muchísimas gracias, Maris, y además pues que nos haya hablado en español, un perfecto español. Ella es de Montreal, entonces habla francés y habla inglés, por supuesto. Muchísimas gracias. Pues estamos corriendo y la verdad es que a mí tengo la tentación de hacer unas preguntas, pero creo que tenemos que dar conclusión al panel.
quizá nada más pedirles a los panelistas si tienen alguna reflexión o que alguien quisiera hacer una reflexión final sobre todo este lado de la mesa, por favor. Una muy breve, porque este Congreso Nacional del CENET trae la vitalidad de varias generaciones con experiencia y de muchos jóvenes que veo aquí presentes. ¿Qué es la sustentabilidad? Aplicada al turismo, han concluido los doctrinarios, los tratadistas, en que la sustentabilidad turística depende de la compatibilidad con la habitabilidad del destino turístico, que es la que va a determinar la perdurabilidad de ese destino y su actividad económica. Les deseo mucho éxito. Gracias, doctora. Muchísimas gracias. Pues muchísimas gracias a nuestros panelistas, por supuesto, muchísimas gracias a todos ustedes, como ya bien dijeron, los jóvenes que participaron y que son obviamente pues quienes tienen que ayudarnos a todos a que esto sea una realidad. Agradecer nuevamente al CENET, para una organización como TNC, para quienes han trabajado estos temas, quienes están comprometidos con el turismo sostenible. Realmente esto es un sueño, poder construir una agenda de manera conjunta, tener aquí a los tomadores de decisiones, tener acá a las líderes locales, tener una líder a nivel de las Américas, realmente creo que nos permite visualizar un mejor futuro para todos. Entonces, muchísimas gracias a todos por su participación y bueno, pues creo que con esto damos por concluido este magnífico evento. Muchísimas gracias a todos. Gracias, Isabel. Me voy a permitir pedirle a Fernando Galindo, secretario del CENET, si es tan amable de acompañarnos para hacer entrega de un reconocimiento. Gracias. Gracias, Fernando. A ver a Maricé Robert. Empezamos con las mujeres primero. Ya que finalicemos, le vamos a pedir a todos si se ponen para una fotografía. Beatriz Barreal. A Marta Isabel Ruiz Corso. Isabel Studer, gracias Isabel por moderar este panel. A Humberto Hernández Haddad, muchas gracias. A Pedro Joaquín, gracias también. Rogelio Jiménez Pons. Y finalmente Carlos McKinley. Un aplauso muy fuerte a todos ellos. Les vamos a pedir si se juntan un poco más al centro para la fotografía. Muchísimas gracias a ustedes, nuestros panelistas, gracias a Isabel por moderarlo y a todos ustedes que estuvieron con nosotros en este Congreso Internacional de Turismo del CENET 2018. Les agradecemos muchísimo, muchísimo su presencia. Nos vemos dentro de un año y que tengan una extraordinaria tarde. Muchas gracias.